Gracias por las conferencias muy interesantes. Mi pregunta es para la neuróloga con respecto a migraña. ¿Cuáles son los criterios de elección de un biológico para migraña? ¿Y cuál es el costo? ¿Y si hay algún tipo de cobertura en este momento? Criterios clínicos, porque hay muchos pacientes que tienen migraña, pero ¿cuáles son los más candidatos a biológicos clínicamente? La verdad es que es un medicamento de segunda línea, podríamos decir. Cuando no hay respuesta a los tratamientos habituales, ¿ya? O sea, en el fondo, si uno usa los medicamentos habituales que son los frecuentes, si hay mala tolerancia a esos medicamentos o falta de respuesta, entonces uno tiene que indicar este medicamento. Y si la persona tiene una cefalea crónica, estamos hablando de 4 episodios que sean invalidantes o que tenga más de 10 días de cefalea al mes, aunque no sean invalidantes, ¿ya? Esa es la indicación. Y, por supuesto, pacientes que no respondan a los tratamientos habituales. Se preguntó con respecto a eso, ¿qué pasaba si un paciente llegaba y decía, yo quiero usarlo de primera línea? La verdad es que en el fondo uno no puede evitar, o sea, yo he tenido pacientes que me han dicho, yo quiero usar este medicamento, yo soy muy jaquecosa y la verdad es que no quiero esperar 6 meses con estos tratamientos, los otros que tienen efectos adversos, quiero usar de primera línea. Sí, pero la verdad es que la indicación es como segunda línea a los tratamientos habituales. ¿El costo del acceso? El costo está más o menos en 200.000 pesos mensuales. ¿Ya? 200.000 pesos mensuales, nada, no hay cobertura porque es un medicamento que es ambulatorio. Entonces no tiene cobertura. Ahora, obviamente, pensando en un paciente que está invalidado y que su calidad de vida y que además su ausentismo laboral, etcétera, Sí. Al final, y más los triptanes o otros medicamentos que usa, yo creo que hay que balancear y probablemente Sí. no es de un acceso tan terriblemente caro. Sí, la verdad es que el paciente que es migrañoso usa tanto medicamento que a la larga, claro, empiezan a sumar y restar y al final uno dice, bueno, un poco más me va a ayudar, sí, se está usando por eso. Doctora, a propósito de la migraña, porque en oftalmología, primero felicitarla, muy, muy interesante su charla, cuesta entender y tanta cosa que hay en torno al dolor de cabeza. La migraña es un temazo y nosotros como oftalmólogos recibimos muchos pacientes que vienen a consultar por dolor de cabeza, pensando con un mito urbano que el dolor de cabeza habitualmente se debe a un problema de vista. Sí. Y es un mito urbano que cuesta, pero ¿cómo? Y no tiene nada en la vista el niño o la persona que viene a consultar. Entonces, como para la audiencia y para nosotros en general, ¿cuál es el criterio para hacer un diagnóstico de migraña propiamente tal? Porque puede ser en el caso nuestro, claro, puede ser un astigmatismo pequeño, mal corregido. Y a veces nos encontramos con un dolor de cabeza por causa oftalmológica, raro. Puede ser el bruxismo tan típico hoy día en este mundo tan tenso, el bruxismo de los adolescentes, de los adultos. Entonces, claro, lo manda al dentista. Puede ser una sinusitis crónica. El dolor de cabeza es una cosa la tensión. Pero para el diagnóstico preciso de migraña, ¿podemos contribuir nosotros los oftalmólogos, aparte de enviarle al paciente, por supuesto, con un dolor de cabeza sin causa? Bueno, sí, llegan muchas veces al oftalmólogo. A mí me llegan, no es que yo fui al oftalmólogo primero. Porque, claro, muchas veces la migraña tiene este dolor así como ocular, ¿ya? Claro. Que uno dice, debo tener algo en el ojo, porque no puede ser. Jaqueca oftálmica se le Claro, llama. claro. La verdad es que en el fondo la migraña es clínico. Es absolutamente clínico, porque en el fondo no tiene que tener nada en la resonancia. Obviamente uno tiene que descartar con una resonancia. Hoy en día yo creo que todos los migrañosos tienen que tener un examen cerebral en la cual uno tiene que descartar que no exista nada. Es clínico. Primero que nada, la migraña típica es un dolor que en general es hemicráneo, ¿ya? Es localizado. No es holocráneo, generalmente son localizados, como que se corre el dolor. Hay gente que dice que de repente es un lado, después dice que es otro lado. Se presenta fotofobia,
se produce un estado de hipersensibilidad, entonces molesta la luz, molestan los ruidos, en general cuando es muy intenso se produce náusea, y muchas veces uno le pregunta es pulsátil, le siente sí, es pulsátil, yo me toco aquí, siento el latido. Si la persona duerme, generalmente mejora, la gente dice, no, si yo me duele, me voy a dormir y me ayuda. Esas son un poco las características del dolor, ¿ya? Okay. Si uno tiene una persona que tiene un dolor de cabeza que va siendo progresivo, es un sistema de alarma. Si la persona es jaquecosa y cambia el patrón de dolor, es un sistema de alarma. O sea, si la persona le cambia el patrón, no, a mí siempre me dolió y de repente ya no me duele, es pero es absolutamente clínico. Gracias. Muchas gracias. Ana María, te puedo hacer una pregunta cortita que yo creo que es importante, muy cortita para la audiencia, que a lo mejor tú me puedes responder. En este país donde tenemos una crisis hoy día de VIH positivo, el SIDA, gran problema, y cuántas veces yo y nosotros hemos tenido, y ustedes, que trataron pacientes con artritis reumatoide, una espondiloartritis, una enfermedad intestinal inflamatoria, que tenga, digamos, la necesidad de un tratamiento inmunosupresor o un biológico hoy día. ¿Cómo lo manejan ustedes, aparte de tener un tratamiento antirretroviral? ¿Lo manejan por muy poco tiempo? ¿Está contraindicado? ¿Cómo lo hacen? Porque hoy día es frecuente. Bueno, yo no, en lo personal ya hace muchos años que no me dedico a VIH, en clínica alemana están a cargo de los infectólogos, pero obviamente hay que ver el estatus inmunológico del paciente, ¿ya? Porque obviamente un paciente que es inmunocomprometido va a tener una cantidad de complicaciones enormes y de infecciones oportunistas y agregadas, como mostraba Jacqueline, Jacob Creutzfeldt, otros virus lentos, etcétera, y que tuberculosis, que tenemos todavía, ahora tenemos toda una inmigración de inmigrantes que están trayendo infecciones también oportunistas, infecciones tropicales, etcétera, a los cuales no estábamos enfrentados antiguamente, que da toda una medicina. Incluso los dermatólogos han tenido que ponerse al día con una cantidad de infecciones traídas del extranjero que en Chile no se veían. Ahora, obviamente, evaluar el estatus inmunológico es importante, porque un paciente, ahora, no todo paciente inmunocomprometido es o oncológico o VIH. Hay muchos pacientes, yo veo diariamente, y en eso trabajo codo a codo con ginecólogos, otorrino, oftalmólogo, gastroenterólogo, etcétera, pacientes que tienen infecciones recurrentes de todo tipo, o que son alérgicos. Los pacientes alérgicos tienen la inmunidad más baja porque el sistema inmune se desvía hacia la alergia en vez de proteger contra las infecciones. Yo siempre le explico a los pacientes es como que en el edificio que usted vive el portero esté durmiendo y entran los ladrones. Entonces, la verdad que obviamente las infecciones recurrentes son un tema. Y muchas veces la gran falla no está en la inmunidad humoral de los anticuerpos, IgG, IgA, IgM. Los pacientes, mi gran mayoría de pacientes tienen totalmente normal esa área, aunque tengan sinusitis recurrente, aunque tengan HPV, aunque tengan herpes labial o genital recurrente, o muchas otras infecciones, sinusitis, ya les mencioné, vulvovaginitis recurrente, me toca trabajar con los ginecólogos, codo a codo, herpes genital, etcétera. Y lo que tiene la falla de la inmunidad habitualmente es la inmunidad celular, ¿ya? Es la inmunidad del linfocitos T, como mencionaba la doctora Echepenice, y la falla a nivel de la inmunidad innata, que son las células natural killer, que son la primera barrera, el portero del edificio a nivel de la defensa de piel y mucosa. Sí. Lo que pasa es que en el fondo es ese paciente positivo que no tiene ninguna infección, la hemos descartado, y que tiene una artritis reumatoide. Claro. Entonces a lo mejor no está contraindicado el uso de un biológico o un inmunosupresor por periodos cortos si uno lo mantiene. Esa era la pregunta. Obviamente, habitualmente ese paciente, yo pienso que ese paciente, yo trabajo mucho con los reumatólogos también, y pienso que ese paciente debería ir a una evaluación inmunológica completa y ver dónde está su falla o si su estatus inmunológico es adecuado. Hay todo un tema, además de la inmunonutrición, todo lo que es vitamina D, oligoelementos, zinc, magnesio, cobalto, etcétera, selenio, que pueden afectar la inmunidad y favorecer muchas infecciones. Por lo tanto, es un tema en desarrollo. De lo mismo, Jaime Luber, gastroenterólogo, no están contraindicados, pero obviamente con esa la doctora está
requiere una buena evaluación. Un paciente con VIH bien tratado, con CD4 normales, obviamente. igual si el Crohn activo o tiene un linfoma, vamos a tener que tratarle como corresponde el Crohn, o los oncólogos le van a dar quimioterapia. O sea, el paciente de VIH bien tratado, bien controlado, no tiene contraindicación de terapia inmunosupresora. Incluso la ley Ricarte-Soto de Crohn, por lo menos que lo que yo conozco, se puede autorizar el tratamiento con anti-TNF en un paciente VIH con el pase y autorización certificada del infectólogo tratante, dice la plataforma, pero obviamente la evaluación inmunológica. Obvio. Gracias. Gracias, doctor Luz Ángel. Bueno, Una pregunta, Ana María. Yo que veo pacientes con esclerosis múltiple, un poco lo mismo, pero generalmente muchos de esos pacientes me refieren de que tenían muchas infecciones cuando eran pequeños. O sea, uno empieza a preguntar y me dicen, no, yo sufría de amigdalitis. era enfermizo. Claro, amigdalitis, Se sinusitis. agarraba todo. Exactamente. Claro, absolutamente. Bueno, muchos de esos pacientes no son de una inmunodeficiencia primaria, o sea, no es una falla de fábrica que no fabricó IgG o que sé yo, que obviamente tiene que ir a terapia de reemplazo con gamma globulina, etcétera, que esa es harina de otro costal, la inmunodeficiencia primaria. La gran mayoría tiene inmunodeficiencia secundaria y son niños muchas veces alérgicos que nunca se diagnosticaron, y son niños con atopia de todo tipo, de alergia alimentaria, de rinitis atópica, toda la marcha alérgica, rinitis alérgica, asma, etcétera, y que obviamente como no se manejaron su patología alérgica, se terminaban complicando e infectando. Si una rinitis alérgica ustedes no la tratan, termina en una sinusitis, un asma puede terminar en una bronquitis, una neumonía, etcétera. Todas las patologías, las comorbilidades de la rinitis, del asma o de la dermatitis atópica, por ejemplo, la parte a nivel cutáneo, infecciones, etcétera. Ahora, obviamente, un paciente de cualquier edad que tiene algún tipo de infección recurrente, ya sea rinosinusal, dermatológica, ginecológica, etcétera, para qué decir si tiene un cuadro, por ejemplo, ahí me llegan pacientes derivados de neurología con meningitis virales o meningitis asépticas, en que obviamente es una señal de alarma, como dices tú, lo mismo en la migraña, los tipos de cambio de pattern. Obviamente es una alarma de que esos pacientes tienen que ir a una evaluación inmunológica. La verdad que yo pienso que así como hay chequeos del punto de vista de ginecología obstetricia para las mujeres, de la parte prostática para los hombres o cardiovascular, debería haber un chequeo en alguna edad de la vida, de un chequeo inmunológico para ver qué estatus tiene la persona y sobre todo si ha tenido infecciones de algún tipo de forma recurrente. Oftalmológica, lo mismo. Obviamente pacientes que me llegan de oftalmología con conjuntivitis bacteriana recurrente, con patología herpética recurrente, herpes zóster con compromiso ocular, con recurrencia, por ejemplo, etcétera. Es un área, obviamente la inmunología es un área que está metida en todas las especialidades. Yo siempre decía, no, con los cardiólogos no tengo ningún tema. No, también hay temas, hay toda una alteración de la microbiota, por ejemplo, a nivel endotelial que favorece enfermedades metabólicas y cardiovasculares. O sea, todo un área muy interesante de desarrollo. La inmunología, todas las especialidades están relacionadas y además todas las patologías que antes no se sabía la causa, ahora son inmunológicas. Y ahí tenemos a los biológicos entre medio, entre otras cosas. Bueno, pasamos al café porque la verdad que estamos con el tiempo. Esta área es muy interesante, un mundo, y queremos de nuevo agradecer a nuestros brillantes expositores, el doctor Meech y la doctora Esther Penice.